quieres hacer tus bases teóricas y de repente todavía no puedes, o ya lo has intentado, pero te rechazan otra vez, o lo que es más común, tienes un montón de información, has recolectado mucha información, pero no sabes cómo armarla. ¿Te ha pasado eso, verdad? Mira, yo siempre les doy a mis alumnos estos 5 pasos que pueden seguir para que tengan un poco más de orden al momento de elaborar las bases teóricas. Mira que esta parte es muy importante. Tú sabes que acá tienes que demostrar que tu tema ya ha sido estudiado, ¿verdad? Eso ya me dijiste en los antecedentes, pero acá tienes que decirme qué se sabe. Nunca te olvides de este detalle, qué se sabe respecto a tu tema. Si tú me dices, mi tema es rendimiento académico, bueno, ¿qué se sabe del rendimiento académico? ¿Qué estudios hay? Dime, ¿se saben las causas de un bajo rendimiento? ¿Se saben las consecuencias de un bajo rendimiento? ¿Se saben los factores que influyen o que no influyen? ¿Hasta dónde se ha estudiado el tema? ¿Ves? Recuerda, estas bases teóricas tienes que partir tú de algo. Partes de algo y llegas a un punto. Pero para que tú sepas de dónde partes, necesitas ver la teoría. ¿No es cierto? Porque quizás no partas de cero. Tienes que partir de un punto. Hasta acá de repente ya se estudió, pero de acá para arriba no. Entonces por eso es que tienes que saber qué es lo que ya se ha estudiado, qué es lo que se conoce. Mira, es como que tú tuvieras acá este cuadradito. Y dentro de este cuadradito hay este círculo. Entonces tú tienes que decirme acá, ¿qué es lo que se conoce del tema? Y acá me tienes que decir qué es lo que no se conoce. Entonces yo entiendo que lo que no se conoce, dentro de este circulito debe estar tu estudio, ¿verdad? Acá debe estar tu estudio, dentro de lo que no se conoce. Porque ponte a pensar, si tu estudio estuviera acá, dentro de lo que ya se conoce, ¿no te parece que vas a encontrar muchos profesores que te digan, pero si esto ya se sabe, ¿para qué estás haciendo un estudio más? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No es cierto? Entonces no te conviene hacer eso. Tú tienes que demostrarme con las bases teóricas que lo que estás estudiando, exactamente ese tema, hay algo que no se conoce y que tu estudio está llenando ese vacío. ¿Ok? Ya, ahora, necesito que me entiendas estos pasos. Yo he tratado de sistematizar esto con pasos, porque yo sé que es complicado. A veces hay mucha información o a veces no hay tanta información, pero necesito recolectar. Ese es mi primer paso. Recolectar. Yo incluso les digo a mis alumnos que están haciendo asesorías conmigo, tú encárgate de recolectar la información, les pido. Tú busca libros, nunca te olvides de eso. Esto está en los libros, que ya sabes que nunca caducan. Las tesis sí caducan, ¿no es cierto? Las tesis duran 5 años. En las revistas científicas tú encuentras artículos que también caducan porque más de 5 años ya no duran, ¿verdad? Pero es esta la información que necesitas. Es de acá de donde tienes que recolectar la información que necesitas. No puedes entrar a una web común y corriente, como muchos alumnos hacen. Ponen su tema en Google y les sale pues un montón de páginas, pero te das con la sorpresa después que esa página no tiene autor. O sea, ¿cómo citas? Hay un párrafo muy bonito, muy interesante, pero ¿cómo citas si no sabes el autor? Si no tienes nada de detalles, entonces no te sirve, no puedes entrar así. Tienen que ser libros, tesis o revistas científicas, ¿ok? Ahora, ¿qué haces de ahí? ¿Qué sacas de ahí? Yo te digo, recolecta lo más que puedas. Imagínate, es como que tú subes a un árbol a sacar fruta y vas con tu canasta. Entonces subes y sacas toda la fruta que puedas, llenas tu canasta, pero recolectas todo. Entre lo que está verde, maduro, no sé, lo que sea. Pero tú recolectas todo, ¿ves? Y tú te bajas con tu canastita bien llena. Eso es lo que quiero que hagas. Que recolectes todo lo que encuentres.
Después habrá que depurar, después tú me dirás este párrafo sirve, este párrafo no, ya después. Pero primero hay que recolectar, como yo siempre digo, a lo bruto. ¿Me entiendes esa expresión? A lo bruto, ¿qué significa? Tú coge todo lo que encuentres, ¿ya? Lo único que te pido es que pongas el autor, obviamente, y pongas la página de donde lo sacaste, ¿ya? Esa recolección, yo siempre le digo a mis alumnos, consiste en copiar y pegar en un Word. Tú abres una nueva hojita de Word y ahí vas pegando todo lo que vas encontrando, ¿ya? Pero obviamente tienes que poner el autor, porque si no después no te vas a acordar. Yo te digo copia, pega, sí, qué bonito. Y después cuando tengas que hacer las citas o la bibliografía, ahí te vas a hacer un problema porque no sabes de dónde salió. Siempre les sugiero a mis alumnos que a cada autor, o sea, lo que recolecten de cada autor, le pongan un color determinado. Entonces, por ejemplo, cuando tú vayas copiando y pegando en ese Word, que es el primer borrador, de repente lo que está del autor Rojas está con azul. Lo del autor Sánchez está con verde, ¿ves? Entonces, a cada autor, o lo que recolectes, mejor dicho, de cada autor, va a tener un color diferente. Entonces, así no te confundes, ¿ves? Porque créeme, tú abres una tesis y puedes sacar muchas teorías, puedes sacar muchas cosas. Y de repente después abres otra tesis y te puedes confundir de autores. Por eso es necesario que pongas a cada autor con un color específico, ¿ya? Ahora bien, después que has recolectado de cada variable, por supuesto, ¿no? De cada variable por separado, ya tienes toda la información. Supongamos que tienes, no sé, te salieron 50 páginas, ya, no importa. Ahora hay que armar un índice, un pequeño índice del marco teórico, ¿no? De las bases teóricas, ¿ya? Un pequeño índice. Por ejemplo, a ver, si tú me dices, mi variable 1 es motivación, ya, motivación laboral, listo, ya. ¿Qué vas a poner de motivación? Se supone que tienes que comenzar con definiciones, ¿sí? Luego, ¿qué más? Habrá teorías de la motivación, claro, hay un montón de teorías de la motivación. ¿Qué habrá? De repente hay causas de la motivación laboral, de repente habrán consecuencias de una mala motivación, de repente habrán formas de prevenir esa desmotivación. O sea, dame el contenido de tu variable. Pero ojo, este contenido, o sea, este pequeño índice, tú inicialmente lo estás sacando de tu cabeza, ¿no es cierto? Porque como tú conoces el tema, tú estás poniendo esto porque, bueno, se te ocurre, ¿no? O sea, es un borrador, acuérdate, ¿ya? Pero al menos ya tienes un índice, ¿sí? Ahora, pasas al siguiente paso, que es rellenar el índice. Es como que el índice fuera un esqueleto y tú ahora lo tienes que rellenar, ¿ya? Rellenar, o sea, acá donde dice definiciones, ¿qué pongo? A ver, buscas en todo lo que has recolectado, buscas las definiciones, ¿ya? Y me pondrás, el autor A dice tal cosa, el autor B dice tal cosa, el autor C dice tal cosa. No sé si tu variable sea ese tipo de variables que tiene muchos autores que se contradicen. Ahí sí se te complica bastante la cosa, ¿no? Porque el autor A dice tal cosa, pero luego en el año tal apareció el otro que le contradijo y lanzó otra teoría. Hay variables que son más simples, ¿no? Que no tienen contradicción. O sea, todos los autores dicen lo mismo. Si es así, en buena hora. Pero bueno, tienes que decirme las definiciones de por lo menos 2 autores. Yo sé que definiciones de la motivación laboral debe haber varias. Si puedes, ponme la mayor cantidad de definiciones que encuentres, ¿ya? Pero por lo menos, o sea, lo mínimo, siquiera 2. ¿Sabes por qué 2? Porque luego me tienes que decir de estos autores con cuál te quedas. Nunca te olvides esto que yo les pongo acá. Autor al que te adhieres. O sea, ¿a cuál de los 3 o 4 autores que me has puesto, con cuál te quedas?
Pérez dice tal cosa, Ramírez dice tal cosa, Tapia dice el otro. Bueno, ¿y tú con cuál definición te quedas? A mí me gusta más la de Tapia. ¿Por qué? Porque lo que dice se acerca más a mi estudio. Ya, perfecto. ¿Ves? Y así vas a ir rellenando. ¿Ok? ¿De dónde sacas todo eso? Pues de tu recolección. Oiga, tienes un montón de páginas que has recolectado información, ¿no es cierto? Y acá buscas. ¿Qué teorías hay? Y me pones las teorías. Del autor A menciona 5 teorías, el autor B menciona 4, y yo me quedo con este porque de repente es el más moderno o es el más antiguo, es el que más se conoce. ¿Ok? ¿Qué autores te hablan de las causas, la consecuencia? O sea, trata de llenar tu esqueleto, tu índice, ¿ya? Ahora, si entre todo lo que has recolectado, de repente acá hay algo más que no tenías, pues lo agregas. O de repente no hay algo que tú pusiste, pues lo quitas, ¿no es cierto? Así de simple. Pero tienes la base. Esta recolección de datos te ha servido de base. O sea, acá puedes tener un montón de páginas de todo lo que has recolectado. Claro que esto está, como yo siempre digo, está en bruto, ¿verdad? Has copiado y has pegado, nada más, no tiene ningún orden. Pero acá, cuando tú vas a rellenar el índice, acá sí, como ya tienes el esqueleto, que es el índice, ya vas rellenando y ya vas ordenando, ¿ya? Pero al rellenar simplemente, de acá, ¿cuántas definiciones hay? 1, 2, 3, ya está, las pongo. ¿Cuántas teorías hay? Hay 5 teorías, listo. Pero luego viene la otra parte más importante y la más pesada, diría yo, que es ordenar los párrafos y hacer las citas, ¿no? Porque acá solamente copiaste y pegaste, pero no has hecho las citas. Porque pegar y al mismo tiempo hacer la cita, de verdad que es bien difícil. Entonces yo por eso te digo, mejor pega nomás acá todo lo que sacaste de acá de la recolección y ahora recién te vas a poner a ordenar, ¿ya? Ordenar los párrafos. Acuérdate que siempre la redacción se hace de lo general a lo específico, ¿sí? Siempre es de lo general a lo específico, ¿ya? Hay profesores, mejor dicho, a los que les gusta que tú ordenes esto en orden cronológico. Entonces tú tendrás que decir, ¿sabes qué? El primer autor que definió la motivación fue el señor tal en el año tal. Pero luego en el otro año, el otro apareció y dijo otra cosa. ¿Ves? Así, en orden cronológico. No es exactamente necesario que sea en orden cronológico, pero te repito, hay profesores a los que les gusta. Así que si tu profesor es uno de ellos, bueno, no tiene nada de malo en que lo ordenes de manera cronológica, ¿ya? No hay ningún problema. Pero me estás entendiendo lo que te digo. Todo esto tiene pasos. Primero recolecta toda la información que puedas. Y repito, esto es lo que yo les pido a mis alumnos. Tú recolecta la información, porque ni modo que la recolecte yo no sé tu tema. Tú recolecta toda la información de tus libros, tus revistas científicas, tus buscadores que a veces la universidad te da. Tú busca eso. Luego yo te ayudo a armar tu índice, a rellenarlo y sobre todo a sacar las citas, ¿ya? A ordenar los párrafos. Acuérdate que los párrafos tienen que estar bien ordenados. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno copia y pega los párrafos, no te das cuenta, pero es como que en un párrafo hablaras, por decirte, de papas, en el otro párrafo hablas de camotes, y en el otro vuelves a hablar de papas, y en el otro un poquito de papa, y otro un poquito de camote, y un poquito de yuca. O sea, te mezcla totalmente los párrafos. Entonces cuando uno lee, no entiende nada. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Uno lee y no entiende nada. Entonces es indispensable ordenar los párrafos. Hablar siempre de lo general para luego terminar en lo específico. ¿Ok? Y nunca te olvides de cada subtítulo, porque estos son subtítulos, ¿verdad? De cada uno de estos subtítulos, dime a qué autor te adhieres, ¿ya? Nunca te olvides, por lo menos 2 autores de cada subtítulo, para que puedas decirme entre A y B, me quedo con A o me quedo con B, ¿sí? Pero sobre todo tienes que decir por qué. Ten en cuenta que si este detalle no lo pones acá en tus bases teóricas, te expones a que cuando vayas a sustentar, algún profesor te haga la pregunta, bueno, y usted define, usted da teorías, usted me dice muchas cosas,
pero me pone 5 autores, 10 autores, bueno, ¿no? ¿Y usted con cuál se queda? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué dice? Porque claro, o sea, si tú ves un marco teórico en el que hay mucha teoría, párrafos de citas y citas y citas, y el autor tal, uno dice, o sea, tanta teoría, yo al menos cuando reviso las tesis digo, bueno, ¿y este muchacho investigador en qué momento habla? ¿Me entiendes? ¿No? ¿En qué momento hablas? O sea, ¿en qué momento de todo el marco teórico tú opinas? ¿En qué momento das tu punto de vista, no? Porque tú eres el investigador. Está bien que acá me tienes que poner todo lo que ya se ha estudiado del tema, pero tienes pues que decirme algo. Y ese algo es justamente a qué autor te adhieres, con qué autor te quedas. ¿Ya? Me hace disculpar mi voz que está un poquito ronca, pero es necesario que comprendas esta situación de las bases teóricas. ¿Ya? Siempre tienes que tener este orden. Entonces, si tú haces esto y lo ordenas así, y por supuesto esta es la variable 1, y acá vendrá tu variable 2, supongamos que sea satisfacción, en fin, haces igual tu pequeño índice, luego rellenas y listo. ¿Ves? Te das cuenta de que esto no era tan difícil como parecía. Ahora, déjame decirte que si tú eres de los profesionales que saben mucho de tu tema, es obvio que cuando hagas la recolección te vas a llenar de información, ¿no? Porque cuando uno sabe demasiado del tema, o sea, te has ido a los autores, pero hasta del año 1. O sea, tienes mucha teoría, mucha información. Entonces, sistematizar y ordenar esto te va a ser difícil. Pero si tienes el índice y luego rellenas conforme has recolectado los datos, créeme, así se te va a hacer mucho más fácil poder ordenarlo, ¿ya? Y una vez que esté todo esto ordenado, finalmente te doy la sugerencia del siglo. Una vez que tengas todo terminado, este marco teórico, dale a otra persona para que lo lea. A alguien que no sea de tu carrera, por supuesto, ¿ya? O sea, si tu papá o tu mamá, por ejemplo, no son de tu misma carrera, pues dales esto para que lo lean y que te digan si entienden. Si ellos te dicen que sí, verdaderamente está claro, si lo entienden, perfecto. Pero si después te dicen, mira, la verdad es que hay mucha teoría, no entendí nada, es porque hay algo por ahí que no te ha quedado claro. ¿Ya? Bueno, esto es muy importante para que puedas salir de este paso de las bases teóricas, que generalmente es lo que te podría demorar un poquito más, sobre todo por la recolección. ¿Ya? Y bueno, yo les enseño a mis alumnos de esta manera. Yo sé que de repente a ti te va a gustar aprender un poquito más sobre esto. Te cuento, yo todas las semanas doy clases completamente gratis. Si tú ya eres uno de esos profesionales que forma parte de estas clases, pues en buena hora. Y si todavía no lo eres y quieres formar parte de este grupo, pues vamos, simplemente ponte en contacto con nosotros y de esa manera te podremos incorporar. ¿Ok? Muchas gracias.